Sin filo, sin empezar la pantalla.
Buenas noches con todos los colegas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Patricio. ¿Cómo está la autorita? ¿Cómo ha pasado? Vamos a empezar. No, Se congeló. buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, mi doctora. Sí. Voy a ir a comprar. Ven acá.
No, doctora. No tiene como un poco. Ahí, dile. Bájale. Crecimiento ahí.
Disculpen, no sé qué sucedió a la conexión. Ahorita si no me llama el ingeniero, yo seguía dándoles la charla. Mil disculpas. Vuelvo a compartir entonces. Ya, el día de hoy vamos a valorar lo que es la ecografía normal del primer trimestre. En charlas en el siguiente módulo ustedes van a valorar también lo que son anomalías de primero, segundo y tercer trimestre en el módulo número 4 con el doctor Guerra. Y también van a ver lo que es el Doppler del primer trimestre que no se tocará en este módulo. Entonces, es importante saber que los trimestres de la gestación son 3, primer trimestre, que podemos extenderlo hasta las 13.6 semanas, del segundo trimestre desde las 14 hasta las 27 semanas, y luego desde las 28 semanas hasta el parto, el tercer trimestre. En una ecografía de la gestación, para unificar lo que vamos a hablar, podemos referirnos al producto de la concepción de dos maneras, como un embrión cuando es menos de 10 semanas y como un feto cuando es mayor a las 10 semanas y ha completado totalmente la organogénesis. ¿Cuáles van a ser los objetivos en la ecografía del primer trimestre? Primero, confirmar la viabilidad. Segundo, establecer con precisión la edad gestacional. Lo tercero, determinar el número de fetos. Lo cuarto, en el caso de un embarazo múltiple, determinar la corionicidad y la amnionicidad, valorar algo de la anatomía precoz, cribado de aneuploidías y el riesgo de preeclampsia. ¿Ya? La elección de la técnica de estudio. Las ecografías del primer trimestre pueden realizarse de dos maneras, vía transvaginal y vía transabdominal. La vía transvaginal es preferida en embarazos de menos de 12 semanas. ¿Por qué? Porque tiene una mejor resolución. Recuerden que las frecuencias son mayores, pero en algunas ocasiones la vía transabdominal también nos puede dar algunas ventajas. Por ejemplo, en el caso de un embarazo de localización externa, es decir, que no le encontramos a nivel endometrial, la transabdominal nos puede dar una visión más amplia a nivel del abdomen y de la pelvis. Se recomienda la vía transvaginal para la evaluación del saco gestacional y otras estructuras embrionarias tempranas. Entonces lo vamos a ver mejor al inicio del embarazo, nos va a servir más la vía transvaginal. Y la vía de elección va a depender de algunos factores como la edad del embarazo y las condiciones de las pacientes. En el caso de una paciente obesa, yo no le voy a realizar una ecografía abdominal al principio de la gestación porque me va a dificultar mucho. En ocasiones incluso sugieren que la paciente tenga la vejiga llena, pero ustedes recuerden que en el embarazo es un poquito más molestoso incluso, entonces se prefiere la vía transvaginal. En el caso de tomar en cuenta la ampliación adecuada de la imagen sin pérdida de la resolución, se debe, lo que vamos a evaluar, es decir, las estructuras del embrión, del feto, ocupar 2/3 partes de la pantalla. Se deben ajustar las ganancias, ya sea la ganancia total o las ganancias parciales en relación a ecoestructura de lo que se va a evaluar. Utilizar y cambiar las aplicaciones preajustadas de acuerdo a las necesidades de nuestra exploración. Podemos usar el zoom, la profundidad para colocar a la imagen y que ocupe los 2/3 de la pantalla. Se debe reducir los tiempos de exposición al mínimo en el caso del Doppler. Para el latido cardíaco fetal, por ejemplo, se prefiere en esta edad gestacional, si es posible, utilicemos el modo M. El ultrasonido Doppler no se debería emplear de rutina y los tiempos de exposición del embrión se deben reducir al mínimo, entre 5 a 10 minutos máximo. Ya, la evaluación de la viabilidad, que va a ser una de las cosas que debemos evaluar en esta edad gestacional. En este caso, por ejemplo, para nosotros es muy fácil. Embarazo viable, vemos un embrión dentro del útero con su latido, con su cinética cardíaca, es la presencia de un embrión con actividad cardíaca en el momento del examen, pero no siempre vamos a encontrar así un embarazo. Podemos encontrarnos con esto, paciente con una prueba de embarazo positiva y un útero aumentado de tamaño con el endometrio engrosado, pero no encontramos nada más.
Entonces, la nomenclatura actual trata de unificar algunos términos que están en relación a muchas de las cosas que vemos en la práctica diaria y lo ha dividido en 5. Embarazo viable, embarazo no viable, un embarazo intrauterino de viabilidad incierta, un embarazo de localización desconocida y un embarazo ectópico. Entonces tenemos estas 5 formas de presentación de un embarazo precoz. ¿No ven? ¿No se ve la presentación? Sí se ve, doctora. Sí se Me ve. mandaron al chat, no se ve. Sí Sí, se está ve. claro, doctora, se oye y se ve bien. Ya, muchas gracias. Me llegó otro chat. Sí se ve, ya. Ahora Gracias. se puede ver. Al principio no se veía. Mil disculpas. No sé hoy qué pasa con la parte técnica. Entonces tenemos estos 5 tipos en el embarazo precoz. Y ahora, si vemos solo un saco dentro del útero, es un embarazo de viabilidad incierta. No sabemos si es un embarazo temprano, no sabemos si es un anembrionado, no sabemos. Es un embarazo de viabilidad incierta. Si vemos un saco más una vesícula vitelina, sigue siendo un embarazo de viabilidad incierta. Si vemos un saco más vesícula vitelina y más un embrión, pero no tenemos cinética cardíaca, pues sigue siendo un embarazo de viabilidad incierta. Solamente cuando ya veamos el saco más la vesícula vitelina más el embrión y el latido cardíaco fetal, tenemos un embarazo viable. Un saco de 25 milímetros y que no tenga embrión es un embarazo no viable. Un embrión de 7 milímetros sin actividad cardíaca es un embarazo no viable. Otras bibliografías nos dicen incluso 5 milímetros, pero tenemos en las últimas modificaciones 7 milímetros. Vemos un embrión de 7 milímetros y no detectamos latido cardíaco fetal, pues es un embarazo no viable. El útero vacío con una beta-HCG positiva es un embarazo de localización incierta. Y el embarazo ectópico debe darse este diagnóstico solamente cuando ya veamos una imagen confirmada, es decir, una imagen anexial que presente saco vitelino, puede presentar vesícula vitelina en su interior o ya incluso puede presentar un embrión y embrión con latido fuera del útero. Entonces, la paciente nos ingresa con una prueba de beta-HCG positiva. La HCG beta en la circulación materna va a presentarse, va a iniciar después de la implantación, que típicamente ocurre de 8 a 10 días luego de la ovulación. El punto máximo de la beta-HCG se va a dar entre la semana 8 a la semana 10. Y nos quedamos con un punto de corte que debemos ver un embarazo intrauterino mayor a 2.000 miliunidades de HCG beta. Algunas literaturas nos dicen 1.500, otra incluso nos da hasta 3.500, pero nos quedamos con las 2.000 miliunidades. Es lo último del up to date. Las dimensiones del útero, como lo habíamos valorado en clases anteriores, el útero debe medirse en 3 longitudes, una longitud todo el largo de lo que es el útero. Recordemos que se podían hacer 2, incluso 3 medidas, antero-posterior y el transverso. Aquí vemos un plano longitudinal y un corte transversal donde realizamos nuestras 3 medidas del útero. La biometría se puede estimar por el saco gestacional, el embrión mediante el LCR. ¿Cuál es la primera estructura que vamos a identificar en el embarazo? Es el saco gestacional. Es el primer signo de un embarazo intrauterino. Este puede utilizarse para la datación siempre y cuando no existe un embrión, porque si existe un embrión yo voy a preferir datarlo por longitud cefalocaudal. Va a ser claramente visible por la vía transvaginal a las 5 semanas, va a ser evaluable por vía abdominal. Vamos a ver un signo del doble anillo o halo hiperecogénico, como vemos aquí. Vemos una estructura hiperecogénica que está rodeada de esta área anecogénica en el centro que corresponde
al saco gestacional. Siempre vamos a ver estas estructuras que corresponden generalmente al corium frondoso, que va a estar excéntrica a la línea media endometrial. ¿Qué quiere decir esto? Hacia un lado de la línea endometrial. No vamos a ver al saco gestacional justo en el centro del endometrio. Eso nos debe hacer pensar que tal vez no se trata de un embarazo. El saco gestacional, como podemos ver aquí, dentro del endometrio hacia un lado, este es un corte transversal y lo vemos un tanto dirigido hacia la izquierda de la paciente. Esto también tiene que ver mucho con el lado de la ovulación. En el caso del lado izquierdo, el saco gestacional es excéntrico hacia el lado izquierdo. La localización normal de un saco gestacional va a ser en la parte superior del cuerpo uterino, excéntrica. Como podemos ver aquí, tenemos la línea endometrial, vemos este halo hiperecogénico que rodea a esta zona anecogénica y que se encuentra lateralizado un tanto hacia la izquierda de la paciente. Entonces nos podemos suponer que en este mes la ovulación y el embarazo se produjeron por una ovulación del lado izquierdo. Entonces vamos a ver el útero, vamos a ver en el centro la línea endometrial y excéntrico, es decir, hacia un lado de la línea endometrial el saco gestacional. Debemos describir su forma, su tamaño y si es regular o no es regular. Entonces, tenemos aquí un saco gestacional normal, es el que veíamos en la diapositiva anterior, con su signo de doble anillo, su halo hiperecogénico, la anecogenicidad central y excéntrico a la línea del endometrio. Y en la parte superior del útero, recordemos que en algunos casos, por ejemplo, en el embarazo ectópico de la cicatriz uterina, por ejemplo, en el caso de las pacientes que tienen cesárea, vamos a ver el saco gestacional en la parte baja a nivel del segmento, o también podemos encontrarnos un saco gestacional a nivel del cervix, entonces estaríamos hablando de un ectópico cervical. Son localizaciones ectópicas. Normalmente el saco gestacional va a estar hacia el fondo del útero en la parte superior y lateralizado. Podemos hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, aquí vemos un hematometra, el hematometra se encuentra, vemos en la línea media más bien del endometrio, vemos un totalmente deformado, vemos un contenido hipoecogénico que puede corresponder a coágulos y también vemos, es totalmente diferente, heterogéneo, etcétera. Acá vemos un pseudosaco muy característico de un embarazo ectópico. Como podemos ver aquí, está más bien alargado, no vemos esta reacción decidual, no vemos el halo hiperecogénico y podemos estar pensando en un pseudosaco, que es muy característico del embarazo ectópico. Y si no tomamos en cuenta esta parte del halo hiperecogénico, pues decimos a la paciente, señor, usted está embarazada, vuelven unas semanas para valorarle y en realidad no era un saco gestacional. En este caso de acá vemos un mioma con degeneración quística que también nos pudiera hacer pensar en un embarazo intrauterino. También teníamos, recuerden, los quistes miometriales que se presentaban en la adenomiosis, que pudieran también confundirse con un saco gestacional. Entonces es importante que en el saco gestacional diferencien esta línea hiperecogénica gruesa que envuelve a esta área anecogénica. Entonces vemos el signo del doble saco decidual. Podemos ver aquí, o el signo del doble saco decidual, parte anecogénica rodeada por una parte hiperecogénica. También vemos en el centro como que existe un pequeño, una zona hipoecogénica y luego otra zona hiperecogénica que rodean al saco gestacional. Entonces hablamos de un embarazo intrauterino. El diámetro del saco se va a medir en 3 dimensiones. La dimensión longitudinal, la anteroposterior y la transversa. Como podemos ver en el video, vamos a hacer un corte sagital del saco. Vemos que tomamos la medida longitudinal, la anteroposterior y la corona, y en corte coronal pues vemos que tomamos el transverso. Eso se suma, se divide para 3 y tenemos el diámetro medio del saco, que en la mayoría de los ecógrafos ya viene dado por la misma máquina, pero si no tenemos eso en nuestro ecógrafo, tomamos los 3 diámetros, dividimos para 3 y nos podemos ayudar de algunas tablas del diámetro medio del saco gestacional.
Entonces, a las 4.5 semanas por vía transvaginal y a las 5 semanas por vía abdominal, nosotros ya podemos diferenciar esta estructura hipoanecogénica, rodeada por una zona más bien hiperecogénica, como podemos ver igual acá. Igual acá tenemos una zona anecogénica rodeada por este halo hiperecogénico que correspondería a un saco gestacional. En el caso del saco vitelino, el saco vitelino va a aparecer a las 5.5 semanas y se va a degradar o va a desaparecer a las 10 a 12 semanas. No se debe utilizar para datar la edad gestacional. Al identificar el saco vitelino también se localiza el disco embrionario a un lado del saco vitelino. Otra cosa que es importante, el saco gestacional, como les decía yo, más o menos aumenta de tamaño el saco gestacional de 1.1 milímetros por día. ¿Para qué va a ser importante esto? Por ejemplo, yo tengo una paciente, me llega la paciente, tiene un diámetro de 15 milímetros del saco, diámetro medio del saco, pero yo sé que hasta los 25 milímetros no puedo decir que no es un embarazo viable, entonces le llamaré más o menos a los 10 días, porque a los 10 días ya tendré un saco de 25 milímetros y poder dar mi diagnóstico tal vez de embarazo no viable. Igual tengo una paciente de 18 milímetros, su saco gestacional, yo pudiera llamarle a los 7 días para comprobar si es un embarazo viable o no. Entonces, hablábamos del saco vitelino, también localizamos el disco embrionario que va a presentarse hacia un lado del saco vitelino. El tamaño del saco vitelino es de 2 milímetros a la 5ª semana o de 6 milímetros a la semana 9. Se degrada a la semana 12, recuerden que pasa a formar parte del intestino del feto. Se presenta como un círculo hiperecogénico que delimita una área anecogénica, como podemos ver aquí. Aquí también le podemos ver. Puede presentarse hipoplásico cuando mide menos de 4 milímetros, hidrópico, es decir, muy grande cuando mide más de 6 milímetros. Estos se llevan generalmente con una mala evolución del embarazo, o puede presentarse calcificado, como vemos acá arriba. Vemos un saco vitelino que no tiene la estructura normal con la línea hiperecogénica, sino más bien se ve todo un punto sólido, heterogéneo. Entonces es una mala evolución del embarazo. A las 5.5 semanas ya tenemos identificado lo que es el saco vitelino como una formación con un halo hiperecogénico y el centro anecogénico. El embrión típicamente va a aparecer cuando mida entre 1 a 2 milímetros de largo cuando es detectable por primera vez y va a incrementar su longitud de 1 milímetro por día. De igual forma, una embarazada con un embrión de 4 milímetros no detectamos frecuencia cardíaca fetal, ¿qué hacemos? Llamamos a la señora a los 5 días, que ya medirá aproximadamente 10 milímetros del embrión, pues y decimos si es un embarazo viable o no es viable. El latido cardíaco fetal va a ser detectable con un embrión de 2 milímetros o más. 5 a 10% de los embriones pueden presentar el latido cardíaco fetal, incluso entre los 2 y 4 milímetros, y por eso esperamos hasta los 7 milímetros para dar nuestro diagnóstico de embarazo no viable. Se puede evidenciar el amniosia, que es la estructura que cubre al embrión, y también pegado a la vesícula vitelina, dándonos el signo de la doble burbuja, que podemos ver acá. Vemos el embrión que va a estar entre las dos burbujas, la vesícula vitelina y el amnios, que se va expandiendo hasta la semana 8, después ya se pierde esta estructura típica. El latido cardíaco fetal entre la semana 6 y la semana 7 van a ser embriones bradicárdicos, es decir, van a tener un latido cardíaco fetal que va de los 90 a los 110 latidos por minuto. Esto para que no pensemos en una mala evolución del embarazo. Ya un latido cardíaco fetal debajo de 90 latidos por minuto en esta edad gestacional, ahí sí nos va a hacer pensar en una evolución anormal del embarazo. Sobre las 7 semanas sabemos que ya pues es más de 110 latidos por minuto. El embrión entonces en la semana 6 ya vamos a poder identificar al embrión.
Aquí también podemos ver al embrión, vemos el saco la vesícula vitelina, aquí vemos el amnios que está envolviendo al embrión. Y puede presentarse ya como una posición en C, tiende a incurvarse, va a haber un plegamiento ventral de los extremos, es decir, va a colocarse en una posición en C. Y también ya podemos identificar lo que es el cordón umbilical. Si ponemos Doppler, pues vemos esta estructura típica de dos arterias, una vena, que es el cordón umbilical. A la semana 7, la longitud cráneo-rabadilla va a estar entre 9 a 14 milímetros y la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 110 latidos por minuto. Se visualiza ya el polo cefálico que va a ser menor a lo que es el abdominal en esta parte del embarazo. El saco amniótico se incorpora al embrión y el embrión se va a incurvar, se va a seguir incurvando. En la semana 8 vamos a ver un diámetro de longitud cráneo-rabadilla de 17 a 23 milímetros con un latido cardíaco fetal ya más bien alto de 140 a 170 latidos por minuto y se mantiene en esa frecuencia en los primeros meses del embarazo. En la cabeza podemos diferenciar ya un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, se distinguen extremidades. Ya como podemos ver aquí, vemos manos, vemos pies y vemos una hernia umbilical fisiológica que se ve como un abombamiento en el ingreso del cordón umbilical. En la semana 9 vamos a ver una longitud cráneo-rabadilla de 29 a 31 milímetros. La cola al final de la espalda va a desaparecer. Las extremidades ya se ven más definidas. Podemos ver piernas y brazos. Centro de osificación de la mandíbula y el paladar, podemos verlos aquí como estas zonas hiperecogénicas y ya va a comenzar a osificarse lo que es la columna vertebral. En el embrión de 10 semanas, el embrión va a medir entre 37 a 39 milímetros. La cabeza constituye la mitad del embrión, como podemos ver aquí, ya se presenta más bien con una cabeza bastante grande. Las manos y los pies van a estar individualizados, ya podemos ver manos y pies del embrión, y es posible visualizar en el estómago y en el 70% de los casos. Entonces, como resumen, a las 4.5 semanas saco gestacional, a las 5.3 semanas vesícula vitelina, botón embrionario, a las 6 semanas ya vamos a diferenciar un embrión con latido cardíaco fetal. ¿Cómo debemos tomar la medida en cada estructura del embrión? En este caso, como les decía, para medir las estructuras del embrión nos vamos a valer únicamente de la longitud cráneo-caudal, que en este caso sería en los embarazos pequeños van a ser de las dos longitudes más extremas. Por ejemplo, aquí vemos desde la parte más superior de la cabeza del embrión hasta la parte inferior. Esa va a ser la longitud cráneo-caudal. En el caso de los más pequeñitos, cuando tenemos ya casi no se diferencia, por ejemplo aquí, vamos a tomar toda la longitud del embrión. Vemos aquí el embrión, tomamos desde los dos extremos, la longitud más grande que veamos, desde ahí tomamos la longitud cráneo-caudal. Y en el caso del saco gestacional, como les había dicho, vamos a hacer cortes. Vamos a hacer un corte sagital donde medimos la longitud del saco, un antero-posterior, giramos el transductor, vemos un transverso, y eso si no tenemos, generalmente viene seteado, como les decía, en los mismos ecógrafos, dice DMS, diámetro medio del saco, entonces se miden las tres estructuras y me da una edad gestacional, pero si no tenemos, como les decía, podemos valernos de estas tablas. Las demás estructuras no se miden, se mide solamente lo que es el LCR, para la pregunta del chat. Entonces, a las 6 semanas vemos un embrión con latido cardíaco positivo. A las 7 semanas vemos ya la incurvación del embrión, vemos el polo cefálico. A las 8 semanas un desarrollo cerebral rápido ya de los dos hemisferios y se pudieran ver ya los movimientos embrionarios. En la semana 9, diferenciación evidente de las extremidades, como habíamos visto, piernas y brazos, y a las 10 semanas pues ya se finaliza la organogénesis y tenemos ya un embrión de aspecto humano.
Entonces, a la semana 11 ya podemos ver esta estructura. Entonces, igual aquí vamos a medir un LCR. Normalmente en el primer trimestre la IUSO nos dice, nos dice que debemos medirnos y debemos basarnos en lo que es el LCR. Pueden tomarse algunos otros tipos de diámetros, como por ejemplo el diámetro biparietal, el diámetro abdominal, la longitud del fémur. Sin embargo, este tipo de biometría se prefiere para la ecografía del segundo trimestre. En la ecografía del primer trimestre se prefiere el LCR, es decir, la longitud más amplia entre la parte superior de la cabecita hasta la cola o hasta donde termina la longitud cráneo-caudal, la parte más caudal del embrión y desde la parte más superior de la cabeza del fetito, sería este caso la semana 11. La hernia inguinal, la hernia fisiológica desaparece ya. Generalmente va a desaparecer a las 12 semanas, en este caso he puesto 11 y 12 semanas. Podemos ya ver que desapareció la hernia del cordón umbilical fisiológica y pues si después de eso vemos que perdura, ya nos puede hacer pensar en una gastrosquisis o un onfalocele. Se visualiza el estómago y la vejiga ya a la semana 11, la calota, la columna se encuentran ya osificados y se puede identificar corazón, hígado, riñones con claridad. Y se puede ver también la presencia del hueso nasal. En esta ecografía no se recomienda el anatómico estructural, sino hasta las 20 a 22 semanas. Sin embargo, ya se pueden identificar estas estructuras en un feto de las 11 semanas. En el feto de las 12 semanas, seguimos viendo este feto ya con aspecto humano, incurvado. Vamos a tomar nuestra longitud cráneo-caudal desde la parte más superior de la cabeza hasta la parte más inferior del embrión, donde protruye, como podemos ver aquí, generalmente tiene las extremidades flexionadas, entonces no vamos a buscar las extremidades para tomar la medida, sino hasta la parte inferior, hasta este vértice. Se pueden tomar biometrías, se pueden tomar las medidas de la biometría, como les había dicho, la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, el diámetro abdominal, la longitud del fémur, pero sin embargo la ISUO no lo recomienda, recomienda lo que es la longitud cráneo-rabadilla. Es posible observar genitales externos ya a esta edad gestacional y en ocasiones podemos incluso determinar el sexo y podemos ver ya un corazón diferenciado en 4 cámaras. La longitud coronilla-rabadilla se puede realizar vía transvaginal o vía transabdominal, dependiendo la edad gestacional. Se debe realizar en un corte sagital, donde se le pueda ver a todo el embrión, como podemos ver aquí, que de preferencia se encuentre horizontal a la pantalla, entonces debemos mover nuestro transductor hasta tener esta posición del feto o el embrión que ocupe las 2/3 partes de la pantalla, que se encuentre longitudinal, horizontalizado, ampliar la imagen, como dice aquí, hasta ocupar 3/4 partes de la pantalla. Los puntos finales o criterios de valoración del cráneo y la cauda deben definirse claramente. La parte superior de la cabecita hasta la parte inferior y el vértice donde termina la parte caudal de este feto. En este caso, como les decía, en los embarazos más precoces no podemos identificar de forma tan clara el extremo caudal, entonces tomamos los extremos más largos del embrión. Ya. El feto o embrión debe estar en una posición neutra, como podemos ver aquí, ni muy flexionado ni hiperextendido y que haya líquido entre la barbilla y la parte superior del tórax. El líquido amniótico debe ser visible, como dice aquí, entre el mentón y el pecho del feto. Tomamos nuestra longitud cráneo-rabadilla o coronilla-rabadilla o LCR. Para la datación, el LCR de gestaciones muy tempranas puede generar más errores porque, como les decía, no se puede identificar de forma tan clara. Lo ideal es entre la semana 8 a la semana 13.6 nuestro LCR y es el que nos debe servir para datar el embarazo en las próximas valoraciones. Ya, para la datación del embarazo vamos a tener en cuenta algunas cosas. Si tenemos un LCR menor a 84 milímetros,
pues la datación se debe hacer por el LCR. Si el LCR es mayor a 84 milímetros, pero el diámetro biparietal es menor a 60, preferimos la datación por el diámetro biparietal, esto ya en embarazos de más de 14 semanas. Si el diámetro biparietal es mayor a 60 milímetros, pero tenemos una fecha de última menstruación que es más cierta, pues nos guiamos por la fecha de última menstruación y no usamos el diámetro biparietal. Si la FUM es incierta, pero tenemos un DBP menor a 85 milímetros, en este caso vamos a preferir la DBP, pero si tenemos una fecha de última menstruación que la paciente no recuerda, pero tenemos un diámetro biparietal ya muy amplio, más de 85 milímetros, vamos a preferir el perímetro cefálico y la longitud femoral. Esto ya en el segundo trimestre. En conclusión, la que nos da menos error y la que se equivoca casi con solo 5 días entre la edad gestacional es el LCR menor a 84 milímetros. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una ecografía a las 6 semanas de embarazo. Vemos el saco gestacional excéntrico, vemos este halo hiperecogénico que lo envuelve. Vemos aquí la separación de las deciduas con esta parte hipoecogénica. Vemos nuestro saco vitelino, como podemos ver ahí. Bueno, vemos el saco vitelino, vemos el embrión. Casi no se diferencian los polos, entonces tomamos las partes más externas del embrión. Podemos aquí ver el corazón del embrión, el latido, aquí vemos la vesícula vitelina, el amnios que está envolviendo al embrión, el saco gestacional, esta línea hiperecogénica que nos dice que es un embarazo intrauterino. Vemos un latido cardíaco fetal ya presente. Esta es una buena resolución del equipo, entonces ya a las 6 semanas ya es posible identificarlo. Aquí está midiendo el LCR, y de 5.8 este LCR compatible con 6.3 semanas. Ya, el diagnóstico de corionicidad y amnionicidad. Recuerden que la corionicidad y amnionicidad se da en aquellos embarazos monocigotos, es decir, que se fecundó un óvulo con el mismo espermatozoide y dependiendo del momento de la división, pues vamos a tener... le vamos a definir todo lo que es cuántas placentas y cuántos amnios vamos a tener. Se va a determinar el grosor de la membrana en el sitio de inserción de la membrana amniótica de la placenta. Por ejemplo, en el caso del bicorial, como podemos ver aquí, en el caso del bicorial biamniótico vamos a tener el signo de la lamba que se conoce es como una Y. Vamos a ver bastante grueso, pues estamos uniéndose aquí dos cavidades amnióticas. Entonces tenemos un bicorial biamniótico. En el caso de acá tenemos un monocorial porque vemos una división mucho más delgada entre las dos cavidades amnióticas, vemos la placenta, pero vemos el signo de la T. Es decir, no vemos lo mismo que acá vemos más gruesos como una Y, un signo de la lamba, o vemos acá como una T, es mucho más delgado. Esto se produjo, por ejemplo, la separación se produce sobre los 4 días después de la implantación, de la formación del bebé, entonces por eso no se forman dos amnios, se forma uno solo. Y vemos una sola separación. El diagnóstico precoz de la amnionicidad a partir del número de vesículas vitelinas no siempre va a ser exacto, es preferible que se haga mediante la visualización de los dos embriones, dos latidos cardíacos. Como podemos ver aquí el signo de la lambda, vemos un poco más grueso, vemos aquí la parte placentaria y vemos la unión de dos amnios. En cambio el signo en T vemos una división, una membrana muy delgadita en forma de T. Ya, la ecografía del primer trimestre, lo mejor es realizarla entre las 11 y las 13.6 semanas, lo preferible en la semana 12, que como vimos ya se pueden identificar algunas estructuras.
Por ejemplo, en el primer trimestre podemos ver en la cabecita, podemos realizar un diámetro biparietal, como les había dicho. Como podemos ver aquí, estamos midiendo desde la tabla externa hasta la tabla interna. Aquí podemos ver, por ejemplo, los plexos coroides que están sobre los ventrículos laterales. Vemos este signo clásico de la mariposa. Esto ya podemos identificar a la semana 12. Vemos la osificación de la calota, y pues si no vemos la osificación de la calota, capaz y estamos frente a una cránea. Y vemos esta formación como una mariposita, y pues si no vemos la mariposita podemos pensar en una holoprosencefalia, que es un solo hemisferio. Confirmar la integridad ósea, la integridad de la línea media, ver la simetría entre los dos plexos coroides, podemos hacerlo esta semana. Y medir el diámetro biparietal. No es el corte preciso del diámetro biparietal, sin embargo, las guías nos permiten hacer la medición en este corte. Como podemos ver, este signo de las alas de mariposa puede variar de forma, pero siempre debe estar presente. En ocasiones, si vemos una deformación exagerada, entonces nos puede hacer pensar en alguna malformación y debemos hacer un examen más exhaustivo. Entonces, el signo de la mariposa pudiéramos ver, vemos la osificación completa de la calota, el diámetro biparietal, que generalmente vamos a verlo es transtalámica, vemos los tálamos, el tercer ventrículo, y podemos identificar para un diámetro biparietal. En el caso del corte sagital medio, vamos a ver el CRL que ya habíamos hablado, que se va a medir desde la parte más externa de la cabecita hasta la parte inferior, hasta la rabadilla del feto. En este caso podemos encontrar colecciones líquidas, por ejemplo, un ingroma quístico. Y en este plano, en este corte es donde vamos a hacer la translucencia nucal. La translucencia nucal que nos sirve para dar el diagnóstico de algunas, o nos puede hacer pensar en algunas malformaciones congénitas. En el primer trimestre, en un corte sagital medio, podemos realizar la translucencia nucal, que la verán un poquito ya más extendida en el módulo 4, en lo que es detección de anomalías congénitas, pero sin embargo vale la pena que lo tomen en cuenta ahora. Acumulación de líquido subcutáneo debajo de la nuca fetal, como podemos ver aquí, es un marcador potente para algunas anomalías. La cromosomopatía 21, 18, la monosomía X, anomalías cardíacas, estructurales, esqueléticas, orofaringes, nos puede también llevar al diagnóstico o hacernos presumir en un retraso del desarrollo, una muerte intraútero, y a mayor riesgo, a mayor grosor, hay mayor riesgo. Esto se consideraría como un embarazo de alto riesgo en el caso de una TN aumentada. Entonces vamos a ver algunas estructuras que podemos medir, que puede darnos una referencia de dónde medir la translucencia nucal, el hueso nasal, el maxilar superior, el diencéfalo, que es esta parte hipoecogénica, y es aquí donde se debería medir la translucencia nucal. La translucencia nucal, como me preguntan, el valor viene dado por tablas. Si tengo yo una translucencia nucal menor a 3, ya me da a mí tal vez un alivio y sabemos que estamos frente a una translucencia nucal normal. Sin embargo, hay tablas para cada LCR, ya les voy a mostrar más adelante. Ya, la LCR no debe ser superior a 84 milímetros. Yo para realizar una translucencia nucal debo tener un feto de entre 45 a 84 milímetros, no más. Un feto en posición neutra, ampliación de la imagen que cubra lo que es la cabeza y la parte superior del tórax, medición de la parte más ancha, cuidado con el amnios, que es un poco más hipoecogénico. Vemos aquí, está midiendo la TN. Los calipers en el borde interno de la translucencia, no a las extremidades, y se debe registrar la mayor medición. Tenemos algunas estructuras anatómicas, como lo dije, que nos pueden hacer saber que estamos en el corte correcto. Debemos ver punta de la nariz, el hueso nasal, debemos ver maxilar superior, debemos ver diencéfalo, que es esta parte más oscura, circular, y ahí medimos nuestra translucencia nucal. Como les había hablado, hay tablas ahora para lo que es la translucencia nucal normal. Una translucencia nucal superior al percentil 99 nos hace pensar que existe algún problema y es una translucencia nucal aumentada. Anteriormente se utilizaba un límite, un corte de 3 milímetros, sin embargo, ahora se emplean estas tablas con la medida según el CRL.
Desde la semana 11 hasta la semana 13.6, en cortes parasagitales, pudiéramos incluso ver los cristalinos dentro de las cuencas de los ojos, las distancias, que hay una distancia entre las órbitas, se puede ver también lo que es la integridad de los labios, entonces se pudiera también valorar esta edad gestacional. En el tórax ya vemos la imagen típica de las 4 cámaras, del corazón en un ángulo de 45 grados, que ocupa un tercio de lo que es el total del tórax. Podemos ver la integridad del diafragma también, ya que no vemos estructuras como el estómago y el hígado se encuentran normalmente dentro del abdomen y no vemos desplazada ninguna víscera hacia la parte superior. Con eso también podemos estar seguros de que no hay problemas en el diafragma. Podemos valorar la integridad de la columna vertebral, la osificación de las vértebras, no vemos ninguna pérdida de continuidad, valorar la piel sobre la columna lumbar, que nos puede hacer pensar igual si vemos una pérdida de la continuidad y la espina bífida. En el estómago y en el abdomen vamos a ver la entrada del cordón umbilical, vamos a ver ya el estómago, que recuerden que más o menos ya lo podemos ver hasta la semana 10, 11. Podemos medir aquí igual la circunferencia abdominal, aunque no, generalmente la biometría en el primer trimestre no se hace, pero ustedes pueden realizarla también si tenemos los valores igual incluidos en los ecógrafos. Para un diámetro, para una circunferencia abdominal vamos a tener la espina o la columna vertebral que debe colocarse a la hora 9 o a la hora 3. Debemos ver la entrada de la vena umbilical como está aquí, y también debemos valorar la parte del estómago. Vamos a ver estómago, columna y la vena umbilical, pero generalmente esta biometría se realiza más bien en el segundo trimestre. Podemos ver también a los riñones ya formados, los riñones que se presentan en forma de un frijolito, que se ve hiperecogénica a ambos lados de la columna vertebral. Vemos aquí también lo que son las pelvis renales, vemos la vejiga también. Podemos también visualizarlo ya a esta edad gestacional. También podemos ya diferenciar las extremidades, la osificación de los huesos de las extremidades, incluso podemos ver ya las falanges terminales. Por ejemplo, en esta edad gestacional incluso ya pudiéramos detectar una focomelia o una amelia, es decir, la falta parcial o total de las extremidades. Los genitales también pueden ser valorados ya en el primer trimestre. Podemos incluso ver el sexo con un buen ecógrafo. Trazamos una línea longitudinal en la parte sagital al embrión, es decir, paralela al embrión. Y si forma un ángulo agudo hacia la parte craneal, estamos pensando en un varocito. Y si forma un ángulo agudo hacia la parte caudal, pues podemos estar pensando en que se trata de un feto femenino. Como podemos ver aquí, es un varoncito, forma un ángulo agudo hacia la parte craneal del embrión y aquí forma un ángulo agudo hacia la parte caudal, pudiera hacernos pensar en un feto femenino. Ya se debe evaluar también la placenta. La placenta se debe evaluar la ecoestructura, si es ecogénica, hallazgos anormales, si encontramos masas, quistes, la posición de la placenta. En este momento no cobra gran importancia encontrar una placenta cerca del orificio cervical interno. Dice, ya, nosotros podemos evidenciar lo que son las bridas amnióticas desde la semana 12 en adelante. Generalmente se puede hacer ya un diagnóstico definitivo en la segunda mitad de la gestación, pasadas las 20 semanas. Ya, entonces aquí vemos una ecografía, realiza todo lo que más o menos hemos hablado. Podemos ver aquí un embrión, perdón, un feto que se está moviendo, está con vitalidad, vemos el latido cardíaco, el corazoncito, está intentando tomar lo que es la longitud cráneo-rabadilla, se está moviendo bastante ese bebé y se quedó congelado. Vamos a adelantarle un poquito. Aquí. Vemos cómo mide de la parte más externa de la cabecita hasta la rabadilla. ¿Ya? Igual vemos aquí. Aquí está localizando
está intentando realizar una translucencia nucal, entonces está ampliando su sujetito que está en posición neutra, está visualizando la nariz, la parte superior del maxilar y el diencéfalo. Y aquí puede ver lo que es la translucencia nucal en esta parte. Tener cuidados con el apneus, que se encuentra más inferior al feto. Y echas a su medida. En ocasiones viene ya seteado el equipo para la translucencia nucal. Y aquí completa ya su valoración con un rastreo rápido que pudiera llevarnos a pensar en alguna anomalía. Entonces ve la cabecita, ve el signo de la mariposa. Valora la osificación del cráneo. Se va más hacia abajo, ve las extremidades también, ve las manitos, ve las extremidades superiores, ve el corazón, y ve el latido cardíaco fetal. ¿Cómo podemos detectar el síndrome de Down? ¿Perdón? ¿Cuándo podemos detectar el síndrome de Down? En la semana 11 a la semana 13.6. Ahí hacemos la translucencia nucal. Si la translucencia nucal está aumentada, pues tenemos un signo probable para un síndrome de Down y para otro tipo de trisomías entre las 11 y las 13.6. Y en el caso de nuestro reporte, podemos hablar nosotros, por ejemplo, la calidad de la exploración, si la paciente, si pudimos valorar todas las estructuras necesarias, el IP de las arterias uterinas, que bueno, eso van a ver en lo que es Doppler del primer trimestre, si es un feto único, si es un embarazo múltiple, si aprecian movimientos activos o no, la biometría, la distancia, el diámetro biparietal, la longitud cráneo caudal, qué correspondencia con la edad gestacional, la translucencia nucal, que esto, doctor, es lo que nos sirve para el diagnóstico presuntivo de síndrome de Down, IP del ductus venoso, que también van a ver en lo que es ecografía Doppler del primer trimestre, configuración anatómica del feto, el polo cefálico, no se observan soluciones de continuidad, por ejemplo, a nivel de la pared abdominal torácica, los hallazgos anormales, cuál es nuestra impresión diagnóstica, la edad gestacional calculada por el LCR, la fecha probable de parto y la recomendación de realizar un control ecográfico entre las 20 y las 22 semanas. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctora. Disculpe una pregunta. Para poder observar oligodramios y polidramios, ¿de qué etapa se debía? Bueno, el líquido amniótico se mide, ya tenemos tablas desde la semana 16. Más bien antes de la semana 16, nuestra valoración sería subjetiva, es decir, solo porque vemos a veces un saco gestacional, un amnio es demasiado pequeño y vemos un feto aplastado, y eso sería subjetivo. Pasada la semana 16, ya tenemos tablas y tenemos percentiles de lo que es ILA, entonces deberíamos medir desde la semana 16. Recuerden que el líquido amniótico se forma generalmente del trasudado de la mamá hasta la semana 10. De la semana 10 hasta la semana 16 más o menos se va a formar un poco, por lo que ya comienzan a funcionar los riñones del bebé, pero no es la mayor parte, transudado de la mamá, lo que es plasma, etcétera, y pasa la semana 16, 18 ya el líquido va a venir dado por la orina del bebé, igual lo que es también a nivel de la respiración se va a eliminar un poco de líquido, pero para medir un ILA, lo que es polidramios o liguidramios, más o menos desde la semana 16 en adelante nosotros ya tenemos tablas, por eso lo que es líquido amniótico, estudio de líquido amniótico se les va a dar en lo que es segundo trimestre. Antes de las 16 semanas más bien sería una estimación subjetiva. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Esto es más o menos lo que es, dígame. Doctora Cristina,
Bueno, el parámetro de la translucencia nucal muy importante para determinar problemas cromosómicos, problemas cardíacos, etcétera. El hueso nasal también. Sí. Se menciona también en la literatura ciertos elementos bioquímicos. ¿Cuáles serían estos exámenes? Bueno, podemos utilizar lo que es el PAPA, la HCG beta, fracción, la fracción beta del HCG también se puede utilizar. Esos dos se puede hacer una sumatoria conjunta, es la triple prueba que se pudiera realizar también durante el primer trimestre, que nos llevaría tal vez a pensar en un diagnóstico. Si no se le pudiera ofrecer a la paciente un examen más bien de las vellosidades coriales, siempre y cuando esté recomendado antes de la semana 16. Doctora, mencionaba usted también la arteria uterina. La medición de la arteria uterina cuando es patológica, lo que nos predice es una preeclampsia precoz. Exacto. El IP de las arterias uterinas se ha investigado mucho como un diagnóstico precoz de preeclampsia. También se la ha relacionado mucho con lo que es la restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos un IP de las arterias uterinas generalmente mayor a 2.4, pero igual tenemos tablas, tenemos calculadoras para la edad gestacional y el IP de las dos arterias uterinas se saca un promedio. Si vemos un IP alterado mayor al percentil 95, pues tenemos el riesgo ya de una preeclampsia y en algunos casos también se relaciona con lo que es la restricción de crecimiento intrauterino y nos pudiera justificar la administración de la aspirina 150 miligramos desde la semana 12 antes de la semana 16, que es lo mejor, y el calcio en ocasiones también en poblaciones de bajo consumo de calcio sobre los 1000 miligramos para disminuir el riesgo de preeclampsia sobre todo. Y la determinación patológica del ductus venoso, que sería la prolongación de la arteria umbilical igual perceptil superior a 95, ese en cambio nos habla de problemas de hipoxia. Nos habla más bien de problemas cardíacos. Problemas de hipoxia sería si estamos valorando una restricción de crecimiento intrauterino a partir ya del segundo o tercer trimestre. Si nosotros tenemos un ductus venoso alterado, recordemos que en la escala de lo que es restricción de crecimiento intrauterino, vamos a tener un peso fetal, es un feto que no logra su tamaño adecuado, está debajo del percentil 10 para su edad gestacional y es un feto, podemos clasificarlo, eso también van a verlo en el módulo 4, sin embargo podemos adelantar eso, un feto que no logra su tamaño adecuado, que está debajo del percentil 10, pero con una ecografía Doppler, es decir, IP de la arteria umbilical, IP de la arteria cerebral media, normales, tenemos un feto pequeño para la edad gestacional, un feto constitucionalmente pequeño que generalmente no tiene mayor alteración. Si tenemos un feto debajo del percentil 10, pero con un Doppler alterado, ya tenemos una restricción de crecimiento intrauterino. Y esta restricción del crecimiento intrauterino, si vemos un peso fetal debajo del percentil 3, sin o con un Doppler alterado, tenemos una restricción de crecimiento intrauterino. Ahora cabe diferenciarlo entre la restricción de crecimiento intrauterino precoz antes de la semana 32 y la restricción de crecimiento tardía después de la semana 32. Entonces, en los fetos con restricción de crecimiento precoz, a lo que va su pregunta, nosotros generalmente tenemos una alteración de la flujometría Doppler muy específica, es decir, vamos viendo cómo se va deteriorando el feto. Primero vemos una alteración de la arteria umbilical, luego vemos una alteración de la cerebral media y al final ya vemos una alteración del ductus venoso, que ya sería al final de toda esta cadena que puede llevar ya a la hipoxia final y a la muerte del feto. En cambio, en la restricción de crecimiento tardía sobre la semana 32 tenemos un diagnóstico y un manejo difícil porque son fetos que generalmente estuvieron creciendo dentro del percentil normal, pero a la semana 32 le hacemos una eco, estaba bien, le volvemos a ver a la semana 35, son fetos que están debajo del percentil 10, que muestran ligeras alteraciones de la flujometría Doppler y que de igual manera, como usted lo dice, mi doc, podemos hacer una valoración y un seguimiento mediante la flujometría Doppler, IP de la arteria umbilical, IP de la arteria cerebral media, y también podemos usar el ductus venoso ya para los estadios finales, que vemos que es el último parámetro que se va a alterar.
Eso lo van a ver un poquito más a fondo con Leonardo. Él es materno fetal, les va a decir algo muy similar, va a hablarles mucho de lo que es la arteria uterina en el primer trimestre, que es muy importante para un diagnóstico temprano o una predicción temprana de preeclampsia, para saber que debemos utilizar nuestra aspirina antes de la semana 16, que es cuando dará los efectos que se necesitan, que es para lo que sirve la aspirina. Doctora, y la valoración de la arteria cerebral media, que sería un corte transtalámico, ¿esa nos indicaría anemia fetal? Eso en el IPEMA, cuando tenemos un pico sistólico máximo, sí nos puede ayudar en el diagnóstico. Es un diagnóstico no invasivo de anemia fetal. Recordemos que en la incompatibilidad de RH tenemos fetos con anemia fetal. Entonces, para evitar el caso de una amniocentesis con extracción directa del cordón del feto, para ver una anemia fetal, que ya es un procedimiento más invasivo, si tenemos el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media, nos puede ayudar a predecir una anemia fetal. Gracias, doctora. Ya, doctor Víctor. Doctora, y en la parte que nos hablaba del embarazo, de las mediciones del embrión, si nosotros encontramos un embrión bajo, no ubicado en la parte superior, sería un signo ya a más de la clínica de la paciente que llega con sangrado, dolor, sería ya un signo ecográfico de un aborto en curso evidente. Claro, en un embarazo en curso, por ejemplo, como dice usted, doctor, tenemos que tener en cuenta mucho la clínica. Si nosotros ya vemos un saco descendido, un saco que no está al fondo del útero, pues nos puede hacer pensar uno en lo que usted nos dice, un aborto en curso, la paciente está sangrando, la paciente está con dolor, y vemos la evolución del saco, lo vamos siguiéndolo ecográficamente y vemos cómo desciende hasta que se elimina. Por otra parte, debemos tener cuidado y hacer el diagnóstico diferencial con lo que les hablaba yo también, con el ectópico del segmento o el ectópico de la cicatriz de la cesárea, que va a estar más abajo a nivel del segmento, o el ectópico cervical que se encuentra ya dentro del cervix. Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial importantísimo, porque ustedes saben que tanto el ectópico cervical como el ectópico de la cicatriz de la cesárea son dos condiciones que nos llevan a una hemorragia masiva. Entonces se pudiera hacer ese diagnóstico diferencial, pero como dice usted, un saco descendido ya nos puede hacer pensar en un aborto en curso. Gracias, doctora. No sé si tienen alguna doctora, otra duda. Dígame. ¿Cómo vemos restos embrionarios después que se ha abortado? ¿Cómo se diferencia? Por ejemplo, se un ve? aborto incompleto, me dice usted, un aborto incompleto, tenemos una paciente que bien tuvo un aborto espontáneo o bien tuvo un aborto, en el caso médico, le dimos misoprostol, le dimos metotrexate para eliminar ese aborto. Entonces vamos a llevarnos por la medida de la ecografía, vemos un endometrio mayor a 15 milímetros, nos puede hacer, ya estamos sobre restos embrionarios, o si tenemos un endometrio menor a 15 milímetros, es un embarazo, ya es un aborto completo. Lo que sí también debemos tomar en cuenta nuestra mirada subjetiva, es decir, si vemos imágenes sugestivas de restos, podemos colocar igual el Doppler color. Vemos, recuerden ustedes que el endometrio es hipocaptante del Doppler color, en cambio si hay restos, vamos a ver estructuras hiperecogénicas que captan al Doppler, entonces nos van a hacer pensar en restos, restos ovulares después de un aborto, es decir, en un aborto incompleto. Gracias. Si encontramos, doctora Cristina, la presencia de hematomas a nivel de la placenta, ¿cuáles serían de mejor pronóstico, los coriónicos o los retroplacentarios?
Bueno, en cuanto a lo que son hematomas retrocoriales y retroplacentarios, los retrocoriales, como sabemos, son mucho más frecuentes, los retroplacentarios un poco infrecuentes. Obviamente, el retroplacentario va a tener un peor pronóstico. Hablamos de un hematoma grande, hematoma mediano, hematoma pequeño. Un hematoma pequeño es menos del 25% del total de la superficie, más del 25 al 50%, un moderado, y más del 50% si es relacionado con un peor pronóstico. Si dividimos a este saco gestacional con su embrión en 4 cuadrantes y vemos que el hematoma subcorial generalmente despega más del 50%, pues estamos en un pronóstico desfavorable. Más del 46% de las gestaciones va a terminar en un aborto si vemos este desprendimiento de un hematoma subcorial. Gracias, doctora. En el caso que me dice la doctora Michelle, por favor, si nos puede indicar la relación a red embrional. El día de mañana les voy a dar todo lo que es patología del primer trimestre. Entonces vamos a ver lo que es aborto y embarazo ectópico, que son las patologías más frecuentes y que pueden nos ayudarnos mucho con la ecografía. Sobre lo que me preguntaban, el corte de 4 cámaras se debe realizar entre la semana 20 a la semana 22 dentro del anatómico y estructural. No te están viendo. No. A ti te están viendo y estás con camisilla. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Doctora Cristina, si sospechamos de un embarazo ectópico, tenemos una clínica que tenemos las gonadotrofinas coriónicas elevadas, no vemos nada en cavidad uterina. Sin embargo, en trompa, la presencia del anillo decidual sería lo que nos permite diferenciar de algún otro problema de trompas. Claro, por ejemplo, ya es un signo bastante sugestivo de un embarazo ectópico tubárico. Eso es lo que les hablaba, por ejemplo, en la clase de ayer, que veíamos lo que es el quiste del cuerpo lúteo. Si el quiste del cuerpo lúteo nos puede producir un efecto Doppler muy similar al anillo de fuego del que nos está hablando usted, pero si ya vemos este signo de anillo de fuego ya dentro de una trompa, es muy sugestivo de un embarazo ectópico. Entonces vamos a ver también el signo de la gota, que también se le refiere el signo de la dona, que es una estructura hiperecogénica, gruesa, de paredes gruesas con un centro anecogénico, que va a estar dentro de la trompa, que va a ser una masa anexial que podemos diferenciar, que no está ni en el útero y tampoco está en uno de los anexos en el ovario. Entonces lo que usted dice es muy sugestivo de un embarazo ectópico. Gracias, doctor. Bueno, te escucho. Tal vez alguna otra duda. Quiero acostarme y me acostar tranquila. Bueno, en el caso de que no existan más preguntas, que tengan una buena noche. Gracias por su atención. Júramelo. Oh, chao, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, que estén muy bien. ¿Sí te conformas con los 8? No me vas a reclamar nada. La madre. La madre.